Hola, ¿cómo están? Estamos junto a ustedes en un nuevo espacio aquí en Huella Empresarial y hoy va a ser un programa un poquito disruptivo, se puede decir, esa palabra que nos gusta siempre como trabajarla todo el tiempo. Vamos a hablar acerca de Legos. ¿Por qué de Legos? Porque muchas veces el juego nos permite, aunque usted no lo crea, cambiar procesos, mejorar la comunicación, hacer que su equipo de ventas, inclusive venda más. Eso ya lo vamos a hablar con nuestro experto. Y hoy nos acompaña Leonardo Yepes. Él justamente es consultor, es empresario, pero él aparte trabaja con Legos, tiene una certificación, pues obviamente es facilitador de ese tema y nos va a contar un poquito cómo fue entrar en este mundo y cómo el juego permite cambiar la visión de las organizaciones. Leo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Julie, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad, a todo tu público. Qué honrado de poder compartir este espacio. Cuéntame un poquito, ¿por qué Legos? O sea, ¿cómo te fuiste ¿cuál es tu profesión primeramente? Tú eres ingeniero, si no me equivoco. Sí, okay. Soy ingeniero en ciencias empresariales, Ajá. Tengo una maestría en marketing, porque bueno, en la empresa manejamos también junto con mi esposa el tema de marketing y posteriormente por nuestro giro principal, que es el tema de formaciones y capacitaciones, hice una maestría en gestión educativa. Ok, y te fuiste por el mundo de los Legos, te fuiste por el mundo de las capacitaciones. ¿Por qué los Legos? ¿Qué ha sido para ti el implementar los Legos en tu vida? Te cuento que los Legos para mí es un antes y un después. Primero que es cumplir esos sueños que tenía de chiquito, que a mí me encantaba, veía los sets en las tiendas, pero era imposible en ese momento adquirirlo, no me lo compraron cuando era pequeño. Entonces, cuando empecé a jugar con esto, a divertirme y a dárselo a mi hijo, encontré y vi otros profesionales que también lo hacían. Y yo dije, wow, qué increíble poder generar procesos educativos, procesos de formación de una manera divertida. Me especialicé, saqué una facilitación como Lego Serious Play, complementé con programación neurolingüística, con coaching empresarial. Y ahí me di cuenta de que estas son herramientas que todos las podemos utilizar. De hecho, tengo estudiantes desde adolescentes hasta, como los Legos, hasta más de 99 años, ¿no? He tenido profesionales en industrias, adultos, ya mayores que dicen, no, pero estoy grande. Y cuando tú los ves que están jugando como niños nuevamente, es impresionante. Entonces, ves justamente cómo hay una conexión, cómo en verdad sacan enseñanzas, sacan aprendizajes de una forma que no se hubieran imaginado. ¿Y por qué me parece tan importante esto? Porque no te lo vas a olvidar. Eso ya se vuelve parte de ti porque es una experiencia. En cambio, cuando estás en la típica clase magistral, la que está hablando todo formalito, y ojo, a mí me gusta vestirme formal, pero cuando estás muy formal, con una diapositiva de 300 palabras, no se te queda nada. No se te queda nada. Ok. Ahora, Leo, ¿qué es lo que las organizaciones reciben cuando tú haces un proceso de formación? Cuando tú dices, bueno, vamos a resolver un problema en una organización y vamos a utilizar Legos con los colaboradores, ¿cómo es la reacción de ellos y cómo es ese proceso que tú has ido implementando en tus capacitaciones? De hecho es interesante porque siempre que entran todos los grupos de personas y ya ven los Legos así esparcidos, ven todos los juguetes, literal los juguetes, si se quedan sorprendidos, porque es como un shock, ¿no? Ellos esperan la típica capacitación, el típico taller, y de repente ven esto y yo le digo, bienvenidos, vamos a jugar, pero jugar y aprender. Entonces ahí están más receptivos porque no se esperan. No saben qué va a suceder. No dicen, este es el típico que vamos a ver el FODA y luego pasamos a esto, y automáticamente su cerebro dice, esto ya lo hice, esto ya me lo sé, esto no me va a servir, y se cierran, se bloquean. En cambio, cuando no tienen expectativas, no saben lo que les va a pasar, son naturales. Entonces salen los comportamientos que en verdad se dan en el día a día. Yo me puedo dar cuenta, me puedo percibir quién trabaja con quién se agrupa de tal manera, quién está susceptible a seguir indicaciones. Eso me pasó hace poquito con una organización. Pude yo detectar 3 personas claves y digo, ellos no saben seguir disposiciones y no van a seguir disposiciones si no hay un cambio o incluso apretar un poquito. Y en algunas otras ocasiones hemos tenido que apretar lo suficiente hasta para que definitivamente salgan, porque esas personas son las que contaminan hasta cierto punto la organización. Todos hemos visto que hay alguien. Entonces, cuando estamos jugando, estamos los seres humanos en nuestra versión más natural. Entonces es mucho más fácil identificar patrones, identificar comportamientos, ver los procesos, cómo yo puedo mejorar, dónde están los cuellos de botella, de la forma más natural. Incluso ahí no juzgamos, en principio no juzgamos, no asumimos, yo empiezo a preguntarles y empiezan a explicar, y cuando empiezan a explicar, ahí se empiezan a dar cuenta como, hijo de madre, la embarré, o esto, o más bien con otros empresarios me he dado cuenta, chuta,
esta máquina no tiene que estar aquí porque me está bloqueando, esto vamos a ponerlo de este lado. Entonces todo eso ganamos con los Legos. Leo, ¿y cómo ha sido para ti la experiencia de justamente llevar una práctica de juego a una empresa que a la final dice, bueno, ¿cómo yo voy a hacer de que la gente jugando pueda ir arreglando temas de malos procesos, de mala comunicación con otros equipos? ¿Cómo llegas a ese cliente y le dices, mire, usar esto de aquí y hacer los ejercicios le va a permitir tener una mejor organización? Claro, de hecho, por ejemplo, cuando estamos haciendo la presentación, a veces les decimos, mira, hazme una pequeña construcción. El típico ejercicio con el que siempre se empieza es construirme una torre. Bueno, como nosotros trabajamos con muchas empresas de procesos, de gestión de calidad, manufactura, yo les hago otro. Yo les digo, a ver, construyeme un proceso específico de tu flujo. Y en ese proceso, por ejemplo, pueden colocar una pieza como esta. ¿Para ti qué es? Para mí es un tiburón. Exacto, es un tiburón. Ese tiburón, ¿qué representa cuando lo pones ahí en la organización? Entonces ahí representa valores, representa ataque, representa oportunidad o representa de pronto algún bloqueo. Entonces ahí viene mi función de facilitador, de justamente de encontrarle el sentido de cuáles son las cosas que has ido colocando. Porque a veces, y nos pasa sobre todo en las organizaciones de manufactura, te ponen las cosas porque de pronto el auditor te dijo que tenías que ponerlo de esa manera. Pero de esa manera es como él la aprendió o como él la vio en otra organización, pero no necesariamente tiene que replicarse a tu organización. Entonces ahí nos damos cuenta de que, a ver, si bien es cierto, seguimos normativas, seguimos procesos, hay ciertas flexibilidades o ciertas adaptaciones que tenemos que hacerlas de acuerdo a nuestro giro, de acuerdo a nuestra infraestructura, a lo que nosotros poseemos. Pero muchas veces nosotros asumimos que es una realidad absoluta porque el auditor me lo dijo, o porque el asesor que yo contraté o el gerente de calidad que yo contraté en ese momento tenía ese chip, pero no necesariamente ese chip es aplicable a mi organización o a todos los demás. Entonces ahí viene el proceso justamente de empezar a construir, a interactuar con las piezas y que se den cuenta de una manera mucho más macro de que, a ver, no, esto está entorpeciendo mi flujo, esto no me está permitiendo que los equipos se conecten porque hay un bloqueo, porque hay una barrera, entonces, ¿cómo lo puedo adaptar? ¿Cómo lo puedo modificar? Y a veces no es necesario tirar abajo toda la empresa, eso solo es mover una pieza, y eso es lo que nos permite el Lego, de que saco esta pieza y la coloco de este lado de acá. Entonces me da esa facilidad de criterio para empezar a ejecutarlo ya en la organización. Ahora, cuéntame, ¿qué habilidades desarrolla realmente una persona cuando juega o construye con Legos? Bueno, eso es infinito. Una persona puede desarrollar en ese momento comunicación, puede desarrollar creatividad, puede desarrollar empatía también. De hecho, el otro día estábamos trabajando con un grupo y empezaron a generar los flujos, los procesos, y dentro de los mensajes que ellos transmitían dice, mira, nosotros buscamos que nos vean, que nos tomen en cuenta, de que después de esta pared hay más cosas. Entonces yo digo, qué interesante, y eso salió haciendo un proceso de Legos. En otras organizaciones, en cambio, nos han dicho, ¿sabes qué? Mira, aquí en este momento empecé a ponerme creativo y se me salió otra idea de negocio, o un negocio complementario, o una segunda gestión, o un segundo reproceso. Entonces, es infinito lo que puede salir, todo depende de qué es lo que tienes en tu interior y también qué predispuesto tú estás para aceptar estas nuevas opciones. Porque cuando tú te vuelves más receptivo, más creativo, tu cerebro empieza a trabajar, empieza a generar esas conexiones neurológicas que te permiten generar nuevas ideas o nuevas perspectivas para adaptarlas. ¿Y por qué consideras tú que Lego, estas herramientas de Lego pueden ser una herramienta útil dentro de las empresas? ¿Por qué lo considero? Porque, como te digo, buscamos la parte más natural de las personas. Si bien es cierto, somos organizaciones, trabajamos con KPIs, indicadores. ¿Quiénes son los que ejecutan esos indicadores? ¿Quiénes son los que están en el día a día llenando la documentación? Son personas, somos seres humanos. Entonces buscamos justamente esa conexión con el ser humano que está en la operación, con el ser humano que está gerenciando, con el ser humano que está liderando, para que conecte con esas personas, conecte con los procesos y se vea algo mucho más humano, mucho más real. No solamente el KPI, no solamente ese número que está ahí, sino quién está detrás de ese número y cómo lo ejecuta. Incluso el hecho de que te den cierto valor, cierta importancia, o que te hayan visto, te hayan visualizado, te permite de que generes un nuevo comportamiento, y ese nuevo comportamiento va a alterar tu KPI. Ahora, dime algo, ¿cómo tú haces un ejercicio donde tú quieras identificar algún problema dentro de un equipo de trabajo?
Bueno, ahí está mi know-how. Es la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero así a modo general, yo trabajo bastante con los procesos de las organizaciones. Y le digo, construyeme tu proceso. Y yo veo todas las construcciones de las distintas organizaciones, de los distintos colaboradores, y empiezo a identificar patrones. Veo qué está bien, qué se repite, qué no se repite, qué cosas me llaman la atención a mí como facilitador, y eso, bueno, ya también nos da la experiencia un poco de lo que ya venimos trabajando muchos años con distintas organizaciones, distintos giros, incluso en todo el país, porque la realidad, por ejemplo, de una industria de lácteos que está en la sierra no es la misma que la industria pesquera que está en la costa. Entonces, a pesar de que puedan trabajar con las mismas normas, las mismas ISO, son realidades totalmente diferentes, opuestas. Entonces, el tener esa experiencia también de trabajar de distintas industrias me permite ya identificar también donde hay un punto donde de pronto yo digo, a ver, si me colocó esta banderita del ego, ¿qué significa esa banderita? ¿Y por qué la colocó ahí? Entonces, ahí empiezo yo ya a trabajar profundamente y analizar qué es lo que hay que mejorar. Obviamente tuvimos una reunión previa con el equipo, con los directivos, que ellos me dicen, obviamente, mira, me está pasando esto, yo detecto esto, ok, y yo ya voy con cierta información. Luego hago otro levantamiento de información y me doy cuenta que no es solamente ese problema, sino que de pronto pudieron haber otras cosas más. O de pronto lo que teníamos como una perspectiva o como una idea general de lo que está pasando no era, sino que ese era un síntoma más bien de algo real que estaba sucediendo. Ahora, Leo, una pregunta. ¿Cómo tú puedes medir si una actividad que realizaste con Lego tuvo impacto en la organización? Es automático, porque tú ves las reacciones de las personas. Entonces, cuando yo trabajo con los equipos, siempre le digo al dueño de la organización, dependiendo del volumen, o al gerente, o al líder, tú tienes que estar ahí. Porque yo quiero que veas el comportamiento de las personas, cómo se están desenvolviendo, cómo es la interacción entre ellos, y automáticamente tú te vas a dar cuenta. Ahora, ¿qué aprendizajes suelen llevarse los ejecutivos, las personas, luego de una sesión de Lego cuando tú has estado en una organización? Todo depende de la organización y el estado de madurez, así como hay la curva de vida, dependiendo en qué momento de la curva tú te encuentras, porque te das cuenta de pronto cómo tú, la imagen que tú estabas queriendo o que creías que estabas proyectando resulta que era totalmente opuesta, porque aquí influyen muchos elementos, incluso como la comunicación. No necesariamente lo que yo te estoy diciendo es lo que las otras personas me están entendiendo. Entonces ahí viene justamente aprender más el lenguaje corporal, las personalidades. Hay muchos elementos que nosotros incorporamos también teórico, se podría decir, para que las personas conozcan a las personas e identifiquen cómo están llegando. Ahora, ¿cuál es el principal mito que tú has encontrado que existe sobre utilizar Lego, terapias o programas, porque también hay las famosas Point of View, que son las tarjetas de juego, para el mundo corporativo? Porque a veces en el mundo corporativo dicen, no, yo no necesito juegos, o sea, ¿cómo yo voy a resolver un problema de una magnitud gerencial jugando? ¿Cuáles son esos mitos con los que tú te has tenido que encontrar? Principalmente eso me ha pasado con empresarios o con líderes un poquito mayores de edad. Ellos son un poquito más escépticos. La gente más grande. Sí, lo que estamos un poquito más grandecitos, lo que estamos un poquito más jóvenes, digamos como que, son interesantes, porque estamos un poquito más familiarizados con el design thinking, con Canvas, etcétera. Entonces dice, bueno, se complementa. Y sí, efectivamente, lo complementamos, utilizamos muchas metodologías, no es que solamente los Legos por sí te produce la magia, es la suma de todo mi know-how, obviamente toda la experiencia empresarial, la experiencia educativa, lo que yo voy haciendo ese mix. Y lo principal es que yo le digo, el típico ejercicio con el que comenzamos muchas veces es con un pato. Claro. Entonces yo les muestro y les digo, a ver, construyeme esto. Y les empiezo a demostrar el significado de esa construcción. Y ahí se quedan locos, como que dicen, no, chuta, con 6 piezas. Y luego, imagínate que si con 6 piezas ahorita te cambio la perspectiva, ¿qué podemos hacer con 1800 piezas? Entonces ahí es justamente demostrar, y esto es los Legos. Los Legos es práctico, los Legos es tocar, sentir, escuchar, está activando todos los canales que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque si de pronto soy visual, empiezas a ver los colores de las piezas y te llama la atención. Si soy auditivo, escucha. Y si soy kinestésico, ni se diga, empiezo a tocar, empiezo a construir, empiezo a armar. Entonces conectas y ahí voy generando los aprendizajes simultáneamente, paralelamente, para que se haga esta experiencia. Entonces ahí demostrando es como que, ok, me gusta, hagámoslo con el equipo. Ahora, Leo, parte también de tu experiencia es el hecho de que eres coaching empresarial, trabajas de hecho con personas en potenciar estos talentos de liderazgo.
¿Qué características consideras que hoy debe tener un buen líder en una organización? Fundamental, la comunicación. Como te decía, no siempre lo que yo digo es necesariamente lo que me está entendiendo la otra persona. Entonces es saber comunicar y conocer a las personas. Porque, ojo, estrategias, técnicas, normativas, todos las podemos tener. De hecho, todos aplicamos en determinado punto. Pero el cómo comunicas y el cómo conoces a tu gente es lo que hace la diferencia de la aplicación de una norma. Perfecto. ¿Y cómo se construye, según tu experiencia, una cultura de confianza dentro de una organización? Primero, brindándole los espacios y las oportunidades a que todos hablen. Muchas veces nos da miedo, obviamente, de que nos digan las cosas, de que nos digan, sabes que están fallando por esto o falta esto, y vivimos en una burbuja, en una nube de que todo está bien, y cuando se dan los espacios finalmente, resulta que no todo está bien. Entonces es justamente generar confianza es brindando ese espacio, de ser receptivo, de que cualquier persona te puede sacar una cita si es que manejas muy corporativamente, pero de que hay ese espacio de que ya sea una cita o ya sea que nos encontramos en el comedor o en el parqueadero o en algún momento de la interacción en la empresa, de que me puedes decir las cosas, de que no tengas miedo a decírmelas. Obviamente, dentro de todos los canales del respeto, como tú lo quieras manejar. Hay personas que les gusta que le llamen por el título, por ejemplo. Sí. A mí no me gusta, por ejemplo. Entonces yo en la organización le digo, o con las empresas le digo, a mí no me digan ingeniero, magíster, no me digan nada de eso, ¿no? Por último, dime el príncipe Saiyajin, hasta me siento mejor, ¿no? A mí dime Leo, claro. Dime Leo. Entonces ahí empezamos a romper esas barreras de confianza, de comunicación, y de saber de que lo que tú me vas a decir no me lo vas a decir en son de queja, claro, sino que me lo digas para mejorar. Ahora, ¿por qué tú consideras que algunos líderes logran inspirar y hay otros que solamente logran dirigir? Creo que influye bastante una palabra, ego. El momento que nosotros nos quitamos el ego, nos vamos a volver más seres humanos, porque a mí no me pagan más por ser líder, por tener otro título. A mí me pagan por el resultado que yo genero. Y yo busco eso. De hecho, en la universidad donde soy docente, te dicen desde el principio, desde la inducción, aquí no nos manejamos por títulos, aquí nos manejamos por nombres. Y yo dije, llegué al lugar correcto, porque eso es lo que siempre he transmitido en mi organización y en las organizaciones en las que yo estoy. Yo quiero dejar un mensaje, un legado. Yo les mencionaba a mis otros colegas, cuando yo estuve en mi etapa de universidad, yo tuve más o menos 50 profesores. Me acuerdo de 3. Claro. Y esos 3 ni siquiera me acuerdo por la materia que me dieron, algún tema específico. Me acuerdo por lo que me inspiraron, por lo que me guiaron, por cómo me supieron apoyar en su determinado momento. Entonces, eso tenemos que buscar en algún momento o generarlo si es que somos líderes. ¿Qué errores de liderazgo has visto tú que son más frecuentes en las organizaciones? Puede sonar a cliché o repetitivo, pero todo es la comunicación. Hay muchas personas que están en su nube o ya digo, se creen el Super Saiyajin nivel Dios, intocable, y miro por debajo a todos los demás, y no es así. Todos somos un equipo y eso es lo que me gusta, porque todos somos una pieza, pero una pieza así sola no hace nada. Pero si yo le empiezo a colocar así, ya empiezo a construir, ya empiezo a visualizar, empiezo a generar algo mucho más grande. Entonces, eso es lo que tenemos que estar más abiertos las personas que guiamos una organización, de que yo no soy el foco, yo no tengo que ser el que debe de brillar, debemos de brillar todos como equipo, porque la suma de más piezas me va a permitir tener una construcción grande y estable. Ahora, con tu experiencia con las capacitaciones con Legos, con los talleres que tú realizas, obviamente abordas diferentes temáticas, pero ¿cómo puedes abordar si no tienes esta herramienta de Legos? A la final dices, soy una organización que no cree en esto, ¿cómo yo puedo abordar los conflictos con la gente con la que trabajo sin que esto afecte la productividad? Ok, si no tienes los Legos, me llamas y yo te llevo los Legos, no hay ningún problema. Pero por otra parte, el Lego es una herramienta. Lo puedes hacer con plastilina, lo puedes hacer con cartulina, con post-it. No hay que encerrarse o enfocarse en que esto es lo que me va a cambiar necesariamente. A mí me ayuda y me aporta bastante, no solo por el Lego como tal, sino por todo mi know-how, por toda mi experiencia y lo que vamos trabajando. Entonces, utiliza eso, utiliza tus conocimientos, ves qué es lo que tienes a la mano y genera espacios. Genera espacios para interactuar con las personas, para que ellos puedan hablar, para que puedan decir las cosas
y que ahí empiezas a generar una construcción de ideas, construcción de oportunidades, construcción de la misma visión y la misma visión que tenemos las organizaciones, esa que tenemos bien pegada ahí en la pared bonita en la entrada, pero que nadie se la sabe. ¿Y por qué no se la saben? Porque no la viven. Entonces, aquí construimos. A ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo quiero que esté mi organización aquí en 10 años? Okay, y empiezas a construir y dices, lo veo en tal planta, lo veo con estos medios, lo veo en estas ciudades. Ok, ahí estamos construyendo una visión de verdad, que la vivimos y que la sentimos. Entonces, yo siempre les invito a las personas, generen espacios. ¿Y qué señales indican en tu visión que un equipo ya necesita cambiar su dinámica de trabajo? ¿Qué señales? ¡Wow! Muy buena pregunta, porque hay muchísimas. Primero, cuando veo justamente equipos que no se conectan, que no se comunican, que los problemas personales se vuelven laborales. Cuando a veces yo identifico, ¿por qué hay este reproceso? Y empiezo a identificar, a preguntar, a analizar, y veo es que porque esta persona no se lleva con esta. Entonces, como no se lleva, no le doy la hoja de ruta a tiempo. Entonces, como no me llegó la hoja de ruta a tiempo, me tocó reprocesar esto. Entonces yo le digo, ¿por qué afecta la operación? Y muchas veces porque no se comunican, no se entienden o hubo un problema personal. Entonces, principalmente es cuando no hay la comunicación, cuando no hay esa libertad para decir las cosas y no hay el espacio para tener esa retroalimentación de parte de todos los colaboradores, porque todos me pueden retroalimentar, desde, entre comillas, el más bajito hasta el cargo más alto. Totalmente. ¿Por qué consideras importante que se debe trabajar la creatividad en las organizaciones? ¿Por qué la creatividad? Porque con la creatividad salen las ideas, con la creatividad sale la innovación, con creatividad yo puedo ahorrar dinero. Entonces, si no soy creativo, ¿cómo voy a tener una nueva idea? Como te decía, a mí no me pagan por sentarme en un lugar, a mí me pagan por lo que yo puedo generar. Entonces, un ejercicio que incluso está en la universidad, a ver, ¿qué puedo hacer con estos elementos, con estas piezas que tengo en este momento? ¿Qué puedo hacer para bajar mis costos y para subir utilidad? Con lo que tengo. Y ahí viene la generación de ideas, ahí viene la creatividad en su materialización. Y ahora, ¿qué sucede cuando una empresa permite que sus colaboradores piensen y se expresen de una manera diferente y aporten con ideas creativas? Y tú dices, no es mi feeling, se puede decir, pero voy a escuchar a la gente para ver qué ideas tiene. ¿Qué sucede con esa empresa cuando lo permite? Tiene oportunidad de crecimiento, definitivamente tienes oportunidad de crecimiento, porque una idea puede salir de cualquier persona, y a mí me interesa tener justamente equipos y tener personas que me aporten ideas, porque yo no me las sé todas, y no me las puedo saber todas, y yo no puedo estar en la operación de cada área. Son los responsables, los que están en el día a día, los que conocen, los que me pueden retroalimentar y decir, mire jefe, ¿sabe que este casco de aquí no me está ayudando, no es funcional? Cambiémoslo para este de acá, que este me va a aportar X, Y, Z. Entonces, lo único que tienes es oportunidades de cambio, oportunidades de mejora. También como que enseñarles que no es solo pedir, sino que pido y cuál es el impacto que quizás voy a tener, porque las empresas como que siempre piensan en números todo el tiempo, ¿no? Entonces es como que también como que generar esta conversación en la cual yo sé que mi colaborador no me lo va a decir porque quiere hacerme daño, sino más bien quiere ejecutar algo dentro de la empresa. Y ahí yo te quiero preguntar, ¿cuál tú consideras, Leo, que es el mayor reto que actualmente enfrentan los líderes empresariales? Creo que un principal reto es estar abierto a la innovación, porque todos decimos que queremos innovar, pero si no generamos espacios, si no damos oportunidades, si no hacemos las cosas de una manera diferente, ¿cómo voy a innovar? Lo decía Einstein, no puedo hacer las cosas de la misma manera y pretender tener un resultado diferente, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos al cambio. Ahora que vivimos en un mundo con inteligencia artificial, donde en teoría mucha gente se siente amenazada, yo te comunicaba antes de entrar al set, la IA no te va a reemplazar, la IA solo reemplaza al que es reemplazable. ¿Y quién es reemplazable? El que no está abierto al cambio, el que no está abierto a la innovación, el que no está abierto a ver unas nuevas metodologías o nuevas herramientas para ejecutar lo que debes ejecutar. Porque, ojo, no te digo no cumplas la normativa, no cumplas la ley. Eso hay que cumplirlo porque si no, no podemos generar operación. Pero lo que está detrás de todo esto, el ser humano, la implementación, la distribución de las cosas, eso es lo que tenemos que estar abiertos. ¿Qué habilidades consideras que debería desarrollar todo profesional en los próximos años?
Sin duda alguna el pensamiento crítico. Vivimos generaciones, y lo veo, lo palpo, con personas que son muy automáticos. Y tú les preguntas, ¿por qué haces el proceso de esta manera? Porque me lo enseñaron así. Y va para atrás. Había una analogía, una fábula en la que le preguntabas a una señora, a una chica, y le oye, me encanta cómo pones el pescado, pero ¿por qué lo cocinas así? Cortándole la cabeza y la cola. Ah, porque me lo enseñó mi mamá. Ok, voy a donde la mamá, señora, ¿por qué cocina el pescado así? Ah, porque me lo enseñó mi abuela. Claro. Ok, y voy a donde la abuela, abuela, cuénteme, ¿por qué le corta la cabeza y por qué le corta la cola? Ah, porque nosotros éramos pobres y nuestro sartén era pequeño, entonces el pescado no entraba. Entonces te das cuenta de que no hay un pensamiento, no hay un criterio, sino que hacemos automáticamente por cómo nos lo enseñaron antes. Entonces creo que tenemos que generar ese pensamiento crítico, esa necesidad de cuestionar absolutamente todo, incluso si te lo dice la normativa, ok, ¿por qué me lo dice la normativa de esa manera? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es lo que busca? Y ahí yo puedo tener más elementos y perspectivas. ¿Cómo saber cuando una organización realmente está lista y preparada para cambiar? En cualquier momento. En cualquier momento tenemos la oportunidad. Cada día es una oportunidad de cambio, solo tienes que estar dispuesto a aceptarlo. ¿Y qué recomendación le darías a una empresa que quiere transformar su cultura, pero a la final no sabe cómo empezar o por dónde empezar? Que me llamen. Estamos a las órdenes, encantados de poder compartirle toda esta información, de poder generar procesos y de que estén abiertos. Ojo, no soy el que se las sabe todas. Si sientes confianza, bienvenido, estoy a las órdenes. Y si no, hay muchísimos profesionales también de muy alta calidad aquí en el país. Y eso es lo bonito, de que habemos más profesionales hoy en día con la capacidad y con el hambre de hacer mejor las cosas. Totalmente. Ahora, ¿qué consideras tú, Leo, que debería cambiar primero una empresa? ¿Sus procesos, sus líderes o la forma en la que las personas se relacionan? Todo depende de cómo estás, porque de pronto si me dices soy un emprendedor que estoy yo solito, no hay muchas personas que cambiar. Claro. De pronto ahí viene a cambiar la mentalidad. Tocaría de pronto cambiar el proceso, tocaría cambiar las estrategias, tocaría cambiar lo que te decía, la mentalidad que estás afrontando. Todo depende de la organización, todo depende en qué área estás, en qué realidad estás, porque como te decía, la realidad aquí en Quito no es la misma que la realidad que está en Guayaquil o la que está en Manta o la que está en Riobamba. Entonces, todo depende, pero sin duda alguna trabajar bastante la forma de pensar. ¿Cuál es la satisfacción más grande que te ha dejado trabajar con Legos? El jugar, el crear, el compartir con la gente. Me encanta fundamentalmente ver la alegría de las personas, porque al final del día el trabajo, la organización, y yo le decía a mi hijo, nosotros debemos hacer las cosas para divertirnos, si no, ¿cuál es el propósito? Y me encanta poderme divertir trabajando, que la gente genere aprendizajes y que hayan cambios y que me diga, Leo, me acordé cómo hicimos eso contigo. Claro. Y eso me ayudó en un determinado momento. Entonces yo creo que en el final de mis días, que espero que sea después de muchísimas décadas más, me digan, ¿sabes qué? Leo, tú me aportaste. Leo, tú me ayudaste en la organización o me ayudaste como profesional. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, y al final del día cuando me piden la fotito, cuando me piden el recuerdo, me deja bastante satisfecho de que no te estoy dando un diploma, no te estoy dando un proceso como tal, sino que te estoy cambiando una perspectiva de pensar que lo puedes aplicar a todo, no solo a la parte profesional, sino también a la personal. ¿Y cuál es la huella que Leo quiere dejar? ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar cuando digas, bueno, yo, el ingeniero, el docente, el facilitador, cuál es la huella que tú quieres dejar? ¿Qué es lo que te gustaría que la gente pueda decir después de tu trabajo, de tu legado? ¿Cuál es ese legado, esa huella que tú quieres dejar? Bueno, creo que todos queremos en algún punto ser recordados. Si vamos atrás a los antiguos imperios, creaban las estatuas, las pirámides, todo para que los recuerden. Yo no quiero que me recuerden como persona, como individuo, como tal. Incluso me gusta mucho hacer la analogía como Batman. Me gusta Batman porque Batman busca ser un símbolo. Yo quiero que las personas, que los profesionales con los que yo comparto, con los estudiantes que estoy empezando a formar, sean felices haciendo lo que hacen, que disfruten,
que si quieren emprender, que lo emprendan y se diviertan. Si quieren trabajar corporativamente, que lo hagan y que se diviertan, de que aporten, porque necesitamos justamente eso, personas más felices haciendo lo que hacen, no personas que sean autómatas, porque ya para eso vamos a tener robots dentro de poquito nada más. Entonces yo quiero profesionales que tengan valores, que poderles aportar a sus carreras profesionales, sobre todo con pensamiento crítico, con estrategias que les permita ser felices. Listo, Leo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, qué chévere. Y bueno, la invitación está hecha, si quiere pues ahí jugar. Siempre hay esa oportunidad y con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad.